Hey, what is up, guys? My name is Antrax, and today I bring you my system corruption build. So you can see I'm rocking the 4-piece. The 2-piece will give you an extra 15% armor on kill, which is extremely good. Remember, the armor kit has a 20-second cooldown, so having this 15% armor on kill is extremely good. The third bonus will give you 40% disrupt resistance and 40% pulse resistance. Remember, all specializations within the game come with 50% pulse resistance. So with system corruption, combining the specialization, you could get up to 90% pulse resistance. Remember that with the 15% armor and kill, we're sitting at 216k armor per kill. If you were to use the gunner, it grants you an additional 10% armor and kill. We would be sitting at 360k armor and kill, right? One fan wish for the extra AR damage and the exotic backpack, which is gonna grant me an additional red, blue, and yellow core attribute. Before we even show you the build, let me just show you why I'm using the backpack. With this build, you are limited to one armor kit every 20 seconds. And the system corruption doesn't heal you completely. 50% of the armor that you get is bonus armor, so it will expire within 5 seconds. You only get repair for 20% of your armor. Now, the reason why I'm using the memento backpack is because of the armor regen. Once the backpack is full, as you can see, you could get up to 43k armor regen if you're using 4 blues. That's why I'm sitting at 1.4 million armor. I'm using the intimidate. So every time that I proc the armor kit, it's gonna proc intimidate. That's gonna grant me an additional 35% weapon damage. Not only you get weapon damage from intimidate, but whenever you use the armor kit, you'll also get total weapon damage. Now, since I'm not using the backpack, I can only get 10% total weapon damage. If I were using the backpack, this increases from 50 to 100%. So I could get up to 20% total weapon damage. I'm using the firewall for the crit damage mod that I'm going to be using with my secondary weapon. As you can see, I get an additional 10% crit damage. My secondary is going to be the G36. Now remember, in order for you to use that mod, you have to have an AR or a weapon with a long barrel. So when I'm fighting long distances, I'm going to be using my secondary. Also, I'm using in sync. So every time that I use a shield, I'm going to get that 30% weapon damage. I'm using the EMP sticky bomb for those players using the big shield. Now, you don't have to use the backpack. If you don't have it, you could use something like this. You could go for Seska with Adrenaline Rush. So you can proc Intimidate. Also, you don't have to use Intimidate. If you wanted to, you could use Spark here, which at the moment is broken. Not in the sense that it gives you like insane amount of damage. You don't actually have to use a skill in order for you to proc the talent, and it only gives you about 15% weapon damage. Now let me just say this: if you're using system corruption, you're gonna lose a lot of crit chance and a lot of crit damage. If we go into my stats, I only have 44% crit chance and 83% critical hit damage. I decided to use 3 headshot mods, so that's why I'm at 114. Now with this build, I'm using the EO bearer because of the tenacity talent. So whenever I kill a player or an NPC, I'm going to proc tenacity. Tenacity, what it does is it delays 40 to 80% of all the damage that you take. But listen to this. If you're in combat and you have tenacity active, if you don't get any kills, all that damage that was delayed is going to hit you all at once. So tenacity can actually kill you. So if you're fighting multiple players and you get to kill one, you have to be mindful on who you're going to kill next, because if you don't get the kill, again, tenacity will kill you. And if you get up to 3 kills, all that damage that was delayed is completely mitigated, so you won't take any damage at all. So with this build, if you're using the memento backpack, every time that you kill a player, a skill or an NPC, you're going to get a trophy. When you pick that up, you're going to get the blue armor. So that's another way for you to activate Intimidate.
And again, every time you use the armor kit, you can proc intimidate. Now let me show you my base damage. We were clearing for 630. Now look with tenacity on. Now if I were to use the armor kit, 1 second. Look at the damage, 712. Now, remember, we are running low on crit chance and crit damage. So my pistol is the Orbit, which comes with the perfect finisher. So every time you get a kill, you get an additional 35% crit chance and 40% crit damage for 15 seconds. Now let me show you how good that extra crit damage is. Look at the difference in DPS. 800k. Look at the crits, guys. So it's extremely good. So since you're playing in the Dark Zone, this is a PvP build, by the way. In the Dark Zone, you will always find NPCs. So if you see a red NPC, just get the kill quickly so you can proc that extra damage. It's really good. Again, the Memento Backpack will also give you weapon damage per kill. So if you take a look at the talents below my ammo, the arm for 10 seconds, I believe. So for 10 seconds, you get an additional weapon damage, depending on your core attributes. So I'm gonna stop the video here because I'm gonna do the other side in Spanish now. So thank you all guys for watching the video, and I'll see you on the next one. Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Antrax y hoy les traigo el build de Corrupción del Sistema. Como pueden ver, estoy usando las 4 piezas para poder usar el Armor Kit, que es instantáneo. El único problema con este build es que solamente puedo usarlo una vez cada 20 segundos. Si fueses a usar el pecho, es cada 15 segundos. Now, otro de los beneficios de usar el sistema de corrupción o corrupción del sistema es que el segundo bonus de este set te va a dar un 15% de protección al matar. Como duramos 20 segundos que no podemos utilizar el medikit, este 15% de protección al matar es extremadamente bueno. El 3 piezas te va a dar un 40% de resistencia a interrupción y un 40% de resistencia a pulsos. Acuérdense que todas las especializaciones vienen con un 50% de resistencia a los pulsos. Entonces, con este set básicamente somos casi inmunes a los pulsos. Un 90% de resistencia a los pulsos. También el 15% de protección al matar, así como los tenemos actualmente con 4 azules, podemos recibir hasta un 216k de protección al matar. Y si fuésemos a usar el Gunner, como el Gunner nos da un extra 10% de protección al matar, si nos metemos a las estadísticas podemos ver que recibimos un 25% de protección al matar. Esto nos va a poner 360k cada vez que matemos a un jugador, si quisieran usar esta especialización. ¿Ok? Estoy usando una pieza Fenris por el daño extra que te da de rifle de asalto. Y estoy usando la mochila exótica Memento, que me va a dar un rojo, un extra azul y un extra amarillo. Como pueden ver, tengo 3, 4 y 1. Estoy usando la especialización del lanzallamas para poder usar el escudo del atacante. El escudo del atacante me va a dar una bonificación de daño de 13% por cada enemigo que esté al frente del escudo. También los amigos suyos que están detrás de ti reciben daño extra, también dependiendo de cuántos enemigos tengan al frente. El único problema que veo con este build es que perdemos mucha probabilidad de mucho daño crítico. Como pueden ver, mi probabilidad del golpe crítico está en 44% y mi daño crítico está en 83%. Decidí usar 3 mods con daño a la cabeza porque con este build quiero pegar a la cabeza para poder utilizar la portadora del águila.
que queremos activar el talento de tenacidad. Lo que hace esto es que cuando matas a un NPC o a una persona con un disparo a la cabeza, va a postergar de un 40 a un 80% de todo el daño que recibiste. Y si puedes matar 3 jugadores o 3 NPC, no recibes ningún tipo de daño. Como arma secundaria estoy usando la G36 militar, que es la que viene con la riel de empeñadura largo. Esto me va a dejar usar el mod que viene con el lanzallamas, que te da un 10% de daño crítico. Estoy usando en sincronía para cuando esté peleando jugadores que estén a una distancia. Para no utilizar el armor kit, voy a usar en sincronía. Como pueden ver, el daño con la G36 es bastante alto. Cada vez que mate a un jugador o un NPC, vas a recibir un trofeo. Este trofeo te va a dar daño de arma, bonificación de protección y eficiencia de habilidad. Cuando la mochila esté full, creo que se me borró. Ok, perfecto. Cuando la mochila esté full, la razón principal por cual la uso es por la regeneración de protección. Ya estando full, yo no tengo ningún tipo de regeneración en ninguna de las piezas. Como pueden ver, está en 43k. El problema con este set es que solamente puedes usar el armor kit cada 20 segundos. Cuando lo usas, eso solamente te va a curar un 20% de tu armadura. Como pueden ver acá. Te va a otorgar un 50%, pero es armadura de bonificación, que es la azul. Cada vez que tú uses el armor kit, puedes activar intimidad. Intimidad te va a dar un daño extra de 35%. La única forma, vuelvo y repito, que puedes activar intimidad es matando a un jugador o usando el medikit cada 20 segundos. Estoy usando una EMP para los jugadores que usan el escudo grande. Otra forma de agarrar mucho daño es utilizando el talento que se llama ejecución. Si tienen la órbita, que es la pistola de mano nombrada, viene con ejecución perfecta. Cada vez que mates a un NPC, a un jugador o a cualquier dron que veas o skill que esté usando el jugador, puedes recibir hasta un 35% de probabilidad de golpe crítico y un 40% de daño crítico, y este talento dura 15 segundos. Para darles un ejemplo de qué tanto funciona eso, como pueden ver, los críticos con la Eagle son de 411. Si yo fuese a matar a este NPC, activamos ¿cómo se llama otra vez? Activamos la ejecución perfecta. Ahí se fue intimidad. Miren la diferencia de daño. Sube a 467 de 411. El talento sí funciona. Les recomiendo que usen ejecución perfecta o el talento regular, que creo que da un 30 y 30 de ambos y dura la misma cantidad de tiempo. Si quieren ver el gameplay de este build, voy a dejar un video en la descripción abajo para que puedan ver. Es completamente solamente PvP. Esta versión es solamente para PvP. Actualmente no creo que convenga mucho usarla en PvE. Sigo diciendo que el cazador es uno de los mejores sets para usar en PvE. Si no quisiesen usar la mochila exótica, se pueden ir por algo como eso. Una cesca que tenga adrenalina, descarga de adrenalina. Con esto van a recibir la armadura azul. Y de esa forma sí pueden aprovechar el talento de intimidad. Si no quisiesen usar intimidad, se pueden poner el talento de chispas. Por el momento el talento de chispas está roto, no en el sentido de que te da mucho daño de arma, pero que no necesitas usar una habilidad. Tan pronto le dispares al jugador, chispa se va a activar y chispa te da un 15% de daño de arma. Considero que sería la otra mejor opción, porque si fuesen a usar este talento de aniquilación, la única forma que funciona es cuando das golpes críticos, y acuérdense que la probabilidad de nosotros está un poquito baja.
So, no convendría mucho. So, por el momento, eso es todo lo que tengo. Voy a parar el video acá. Y espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima.